Estamos a un minuto de las 9 de la mañana, momento de darle la bienvenida, de recibir al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Se puso en funcionamiento el plan piloto de proyecto de inclusión asistida dirigido a egresados penitenciarios. Para conocer en detalle este plan y otros temas es que lo recibimos esta mañana. Bienvenido, Lema. ¿Qué tal? Buen día, un gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotras. Bueno, ¿cuál es la idea de este plan? El PIA, ¿no? Se ha dado a llamar. PIA, exactamente. El objetivo, hay dos objetivos principales. Uno, reducir la reincidencia y el otro, evitar situaciones de calle. En torno a la reincidencia, el informe presentado por el Ministerio del Interior da cuenta que nuestro país estaría alcanzando niveles de un 70% de reincidencia. A nivel de situaciones de calle, el 53% de las personas que permanecen en la intemperie en algún momento estuvieron privados de libertad. Y a esta situación de porcentajes hay que agregarle que cada vez hay personas, o más cantidad de personas egresando del sistema penitenciario. Hoy egresan 26 personas por día del sistema penitenciario, cuando por ejemplo en el año 2019 egresaban 19. Quiere decir que en el año 2023 aproximadamente 2.555 personas más saldrían del INR. Esto hace justamente que tengamos que disponer de herramientas o mecanismos que buscan revertir las circunstancias como las que hablábamos, reincidencia en situación de calle. La reincidencia también lo que nos está focalizando en uno de los principales problemas de la seguridad pública. Entonces el PIA busca brindar una mayor contención a los efectos de que las personas tengan otro tipo de alternativas y oportunidades en el momento que egresan del sistema penitenciario. Hay 4 ejes que son las fortalezas del PIA. El primero, la articulación entre instituciones. Acá hay mucha interacción. Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit cumplió un rol fundamental en todo esto, y con otras instituciones, por ejemplo, INEFOP, UTU, etcétera, etcétera, porque esto tiene que ser de una apuesta integral. Un segundo eje que es muy importante es la solidez del diseño que tiene el PIA. Un diseño que ha tenido en cuenta, por ejemplo, recomendaciones académicas de la Universidad de Montevideo, en donde juega un partido de tercero imparcial, donde los 500 beneficiarios son por sorteo para poder medir sin ningún tipo de derivación técnica que pueda afectar la comparación, por ejemplo, con la reincidencia. Y este diseño, que es muy sólido, nos va a permitir, primero, que a los 7 meses se mida el impacto para tener evidencia. Y segundo, que si el impacto es favorable, es decir, por ejemplo, se reduce la reincidencia, rápidamente poder promover que alcance a la totalidad de personas que recuperen la libertad. El tercer eje tiene que ver con mucho acompañamiento, mucha contención. Tiempo antes de que la persona recupere la libertad ya tiene un seguimiento social. Nosotros tenemos oficina de preegreso, empezamos a incorporar el INR, y cuando la persona está por recuperar la libertad se le asigna un técnico social de referencia. Entonces, cuando recupera la libertad, este técnico social lo acompaña mucho. Lo acompaña en lo emocional, preguntándole cómo está, preguntándole cómo están con los vínculos con su familia, si es que tiene, preguntándole e interrogando sobre situación con respecto al consumo de sustancias psicoactivas, y después articular o para recomponer vínculos o para brindar tratamientos, etcétera, etcétera. Y el cuarto eje, sí. y termino, el cuarto eje, son las prestaciones socioeconómicas, que están compuestas por un dispositivo de alimentación para que tenga asegurada la alimentación diaria, centro de resguardo para que tenga donde pasar la noche, una tarjeta social de 1.640 pesos por mes para gastos personales, artículos personales, boletos para los traslados, asistencia legal, asesoramiento legal, que muchas veces hay interrogantes en esa materia, y también la incorporación en programas, tanto sea socioeducativos como oportunidades laborales, del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué capacidad de atención va a tener este programa? Había cuenta que son muchas personas que egresan día a día, ¿no? 26 por día. Como es un piloto, son 500 personas del INR. Ya tenemos los primeros PIA, los primeros beneficiarios PIA. Cuando analizamos la descripción, vemos o corroboramos la necesidad de un plan de estas características. Te pongo, por ejemplo, el primero. El primero, un joven de 29 años, que en el año 2016 quedó en situación de calle, que se presentaba a diferentes propuestas de oportunidades laborales de trabajo protegido y no quedaba, que no tiene red de contención, no tiene familia,
que no tiene ingresos y que ingresó en el módulo 11 del CONCAR por hurto el 23 de julio de este año. Cuando salió, una persona que no tiene vínculos afectivos, que no tiene familia, que no tiene ingresos, que estuvo en situación de calle, que prácticamente no tiene esperanza, sin una contención de estas características, habría una explicación si la persona cae en la reincidencia, que no quiere decir la justificación porque el delito se reprime. Pero una persona de esas características, si alguno de nosotros, si alguien nos está mirando, tiene tantas carencias, golpeado por la vida permanentemente, con 29 años tan solo, claramente sería potencial o estar en situación de calle o a reincidir. Entonces, me contaban que en el momento que se le dio el PIA, que fue a buscar, se emocionó. Se emocionó también el director del CONCAR, se emocionaron los equipos tanto del MIDES como del interior. Y en ese reflejo de emoción hay esperanza. Claro, en este inicio está previsto que se alcance una población de 500 que va a ir siendo por sorteo como se va designando. ¿Cómo se van elaborando también esas etapas, ¿no? Pensando en, por ejemplo, el técnico que lo va a ir acompañando, que en otras oportunidades se lo he consultado, 5 días antes del egreso a veces pareciera muy poco para generar ese vínculo, esos lazos, pero también hay que tener presente que son muchas personas, y en el afuera después, ¿no? Parte del programa que se tiene que cumplir es concurrir a las oficinas. Más allá de esa concurrencia, ¿el técnico va a tener comunicación con esta persona recién liberada? Porque una cosa es ir una vez por mes a una oficina, otra es tener ese acompañamiento en el día a día, ¿no? Más allá que no es una función de psicólogo ni acompañante las 24 horas del día, pero sí cómo es esa contención, ese trabajo. Está bien la pregunta. Nosotros queremos llegar cuanto antes. Cuanto antes lleguemos dentro del tiempo que la persona está privada de libertad, claramente los resultados pueden ser mejores. Las líneas de acción son complementarias. El MIDES empezó, en este periodo empezamos a ir a fondo en el tema de las cárceles. Empezamos con oficinas de preegreso, es decir, 6 meses antes de que recuperen la libertad poder intervenir. Después empezamos a meter otras oficinas, pero para que todos los programas del MIDES ingresen al sistema penitenciario para justamente generar la formación y las oportunidades con la mayor cantidad de tiempo antes posible. Y cuando la persona recupera, en lo que vos me preguntabas, 5 días antes lo que se le asigna y se les comunica es quién va a ser su técnico social para poder acompañarlo en toda la etapa. Pero fíjate la importancia de intervenir antes, que de los primeros 56 que fueron sorteados, 52 no tenían documento de identidad. O sea, iban a salir, iban a recuperar la libertad en donde no estaban posibilitados de hacer un trámite porque nunca no tenían nada más. cédula de identidad. No sé si nunca no la tenían vigente. No carecían del documento. ¿Eso no es tarea del INR que ya deberían...? Estamos articulando mucho y el INR viene haciendo esfuerzos enormes por mejorar. De hecho, ayer, por ejemplo, se firmó un convenio muy importante entre el INR, que estuvimos con el Ministro del Interior, con el Ministro de Trabajo, INR e INEFOB, donde va a haber 2.000 cupos para formación de INEFOB dentro del sistema penitenciario, que eso permite también el contacto técnico, y cuando hay un contacto técnico eso después permite articular. Por ejemplo, nosotros con el PIA buscábamos esa intervención social que recién comentaba, pero cuando se detecta el problema de la identificación se articula con la Dirección de Identificación Civil, y esta situación donde solamente 4 de 56 tenían documentos de identidad se resolvió en 24 horas. Entonces ya egresan del sistema penitenciario con el documento de identidad. ¿Qué te quiero decir con esto ante tu pregunta, Magdalena? Que son varias líneas de acción. El PIA prepara para el momento de egreso que haya mucha contención social, prestaciones socioeconómicas y la articulación que te decía para justamente fortalecer ese momento. Pero eso no quita que haya otra línea de acción de los programas, de otras instituciones que busquen un acompañamiento durante la mayor cantidad de tiempo posible. Cuando se habla de un lugar para dormir, también de la comida, que es a través del sistema de pensiones que maneja de refugios del MIDES, ¿dónde se van a hospedar esas personas, por lo menos esos primeros días? En diferentes centros de protección social. ¿Pero están previstos para esa población en particular o conviven con el resto? No, a veces hay convivencia con centros para personas que recuperan la libertad y no tienen hogar.
El MIDES generó 3 centros nuevos, uno en Progreso, otro en Las Piedras y otro en La Unión. Los resultados son increíbles. Claro, porque la atención debe ser diferencial, imagínate. ¿Qué vendría a ser mantener lo que era antes la Posada Liberados? No, Posada Liberados era el único centro que había. Sí. Nosotros lo estamos en pleno proceso de transformación, pero generamos 3 centros Que se nuevos. en Miguelete. Sí, eso es la Posada Liberados. Que no me gusta el nombre tampoco, hay que cambiar también el nombre, me parece medio despectivo, pero eso es al margen. Nosotros generamos 3 centros nuevos donde los casos que se ven, es increíble los resultados en poco tiempo. A veces cuando hablamos de procesos es por el impacto en la generalidad, pero en las historias personales rápidamente se ven cambios. En el Centro de Progreso, que en los próximos días vamos a estar visitándolo de nuevo, por ejemplo, está el Chino, que el Chino es una persona que estuvo años privada de libertad, tuvo 12 años en situación de calle, comenzamos una intervención hace 6 meses y ahora el Chino trabaja y tiene un cambio de vida que es radical. Donde si a mí antes me decían que los resultados en el Chino iban a estar en tan poco tiempo, yo no sé si era tan optimista. Lo mismo Santiago. Santiago, una persona que estuvo 7 años privada de libertad y ahora saben dónde trabaja, está a cargo, es uno de los que está a cargo, coordinador de uno de nuestros centros, ayudando a otros a poder justamente superar y salir adelante ante esa situación. Ahora, ¿qué abordaje se hace del consumo problemático de sustancias, ¿no? Que está también fuertemente Bueno, el MIDES no tenía libertad. cupos para adicciones, nosotros los empezamos a generar. El año que viene vamos a tener 600 cupos para salud mental y adicciones para personas que recuperan libertad y para personas en situación de calle. Vamos a tener 245 cupos diurnos también y vamos a generar 2 centros de respuesta inmediata, 24 horas, son 2 centros de referencia para atender situaciones de salud mental, que muchas veces cuando se deriva a los centros de salud, la espera que hay en las puertas de emergencia, en situaciones que requieren una respuesta inmediata, es contraproducente. Entonces esto va a descongestionar diferentes puertas de emergencia o de consulta y va a dar una respuesta inmediata. El fortalecimiento en la estructura del Ministerio de Desarrollo Social hoy nos permite generar el PIA. ¿Por qué? Porque hay un fortalecimiento en el INDA, que nos permite dar la respuesta alimentaria, hay un fortalecimiento en la Dirección de Protección Social que nos permite el resguardo, hay un fortalecimiento en los programas que nos permite también tener una mayor cantidad de oportunidades. Fíjense, por ejemplo, en calle, algo que yo capaz que en el lugar, estando como ministro, no lo voy a ver, pero yo creo que es una política nacional que hay que mantener porque nos permite aplicar el modelo Housing First, que fue el que aplicó Finlandia, que es el país de referencia en materia de calle, le llevó 30 años. A través de un convenio con el Ministerio de Vivienda, vamos a recibir 100 viviendas, nada más ni nada menos, para personas en situación de calle, que aplica para personas que recuperan la libertad. 100 viviendas. Y el modelo de Finlandia, que es de los pocos países del mundo que han tenido un relativo éxito, se basa todo en torno a la vivienda. Por tanto, con el correr, esto se va a ir dando paulativamente y progresivamente la incorporación de viviendas, eso permite que si son personas en situación de calle, que estuvieron también privadas de libertad, porque aplica porque están dentro del mismo paraguas de protección social, van a haber alternativas y líneas de acción para poder focalizar y dar las respuestas integrales necesarias. Ahora, Lema, es como inevitable pensar la realidad del sistema carcelario de nuestro país, las condiciones en las que están muchos de esos recintos, más allá de alguna en particular que, bueno, ha tenido sus modificaciones, cárceles nuevas, pero la realidad también es que la droga está presente, las bandas que operan desde adentro de los recintos también están presentes. El atractivo, tal vez, más allá del trabajo que una persona quiere acercarse y recuperar una vida, no es la globalidad ni el 100% de las personas que están privadas de libertad. ¿Cómo se convive con esa situación, no? Porque uno puede pensar, bueno, a esa persona le doy la oportunidad de irse a un refugio, documento de identidad, prestaciones del MIDES, 1.600 pesos en una tarjeta, pero capaz que es más fácil salir y reincidir o asociarse a alguna banda que trabaja vinculada al narcotráfico y sobre todo, repito, desde adentro de las cárceles. ¿Cómo se trabaja para revertir y que sea más atractivo irse por un programa como el PIA y no lo otro que tal vez con menos esfuerzo consigo más dinero, me dan otras realidades? Con acciones como las que estamos promoviendo y muchísimo acompañamiento. El cuerpo a cuerpo, la inmediatez, el estar permanentemente es fundamental. Sobre el INR, yo veo diferentes situaciones que son muy exitosas
y de las otras que obviamente hay que revertir. Pero dentro del ámbito del INR hay lugares que se vienen acondicionando y mejorando que permiten una efectiva rehabilitación. Claro, por otro lado, por ejemplo, la noticia del consumo de los niveles de cocaína en los funcionarios que trabajan en el CONCAR. Entonces, por supuesto es un desafío. Y por supuesto es un problema. Y no, a ver, si no se empieza en algún momento... El CONCAR, obviamente, que no puede ser, no tiene las características para generar escenarios de rehabilitación próspero, por supuesto. Pero vemos, el IEN, la unidad de Juan Soler, la unidad de Tacuarembó, hay diferentes unidades, o dentro de unidades hay de las dos, porque a veces conviven las realidades, que buscan mejorar. Yo he visto realidades donde me quedé impactado, en algunos casos para mal, por ejemplo en Pense, en Mercedes, que salí muy angustiado en una situación donde en la parte de mujeres vi la situación que estaban los niños, los menores que estaban a su cargo, en donde llegamos a ver realidades que por suerte se fueron promoviendo los cambios, donde se trasladaba a veces en un móvil policial al menor al CAIF. Diferentes circunstancias que hicimos las articulaciones correspondientes, pero hay otros casos, compromisos, por ejemplo el INR de Tacuarembó, yo le decía, que uno va y dice, hay esperanza, por supuesto. La de Juan Soler, donde hay 73 que son jóvenes primarios, donde cuando generan trabajos están con muchísima libertad, a veces uno se pregunta, ¿dónde es más libre? Si es más libre en esas condiciones, o cuando recuperan la libertad y van al barrio, y en diferentes circunstancias, donde está la esquina equivocada de la otra, donde son situaciones complejas. Entonces tiene que ser integral el trabajo. Yo soy optimista basando en evidencia. Y ahora queremos crear un documental que muestre justamente las historias de superación. Usted decía un fortalecimiento de la estructura del MIDES para poder hacer este y otros trabajos. ¿Con qué personal se cuenta? Había cuenta que hubo paro, por ejemplo, de funcionarios del MIDES hace pocos días. ¿Cómo se viene trabajando con el personal para poder tener objetivos en programas que requieren trabajo, expertise y también corazón, ¿no? Adhesión a la causa? Con mucha articulación interna, el MIDES es muy heterogéneo, tiene una cantidad de direcciones y es sumamente diverso en la estructura y en las competencias. Nosotros tenemos la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que estaba en la órbita del Ministerio del Interior, la pedimos, o sea que cuando la persona recupera la libertad ya tiene una impronta social, pero después se articula mucho con el resto de las direcciones. Por ejemplo, la directora de Cuidados, Florencia Kral, que es una persona muy especializada en la humanización. La otra vuelta fue al INR de Mujeres a dar una charla que tenía que ver con los cuidados, que tenía que ver con experiencias personales, y no saben lo que fue las características de la charla. Y ahí había presencia de jerarcas directamente interactuando, directamente estimulando diferentes acciones que consideramos importante promover. Lo mismo el INJU, el otro día estuve reunido con el director del INJU, que también depende del MIES, con Aparicio Sarabia, para seguir fortaleciendo la intervención del INJU, porque hay muchos jóvenes en el sistema penitenciario. Lo mismo y mujeres a través de Mónica Botero. Lo mismo Alejandro Sierra, que es el director de gestión territorial, que tiene programas como el programa Accesos, que tiene una cuota para personas que recuperan la libertad, con intervención. Ni que hablar de la directora Fernanda Auer, del director... Y ya vamos a hablar de los resultados que se acaban de conocer también con el programa Accesos Laborales. Por eso digo, es todo. Lo del paro es distinto, que si querés te hago un comentario. Sí, quiero un comentario, porque cuesta a veces entender cómo se arman las estructuras cuando capaz que no se cuenta con la adhesión de los funcionarios para poder trabajar en territorio. No sé, justamente... Nosotros vamos lineamiento. El paro no tiene nada que ver y a mí me sorprendió. Me sorprendió porque, entre otras cosas, es el cumplimiento de una ley de regularización promovido por el sindicato. Votada por el Parlamento, por todos los partidos políticos, promovido por el sindicato. Una normativa que se buscó durante años y se concretó en esta administración. Y en realidad pasan a tener calidad de funcionarios públicos. Y así todo se hace un paro, me sorprendió. La verdad me sorprendió. Había un reclamo por la cantidad de horas, ¿no? Por la cantidad de horas, primero, la normativa, insisto, se cumple una normativa promovida por el sindicato. Lo que se reclama es que había contratos que antes se consideraban precarios, que eran de 6 horas, que por normativa, y está la Oficina Nacional de Servicio Civil, tienen que cumplir 8 horas, pero con todos los beneficios de los funcionarios públicos y con toda la estabilidad que tienen los funcionarios públicos.
Ahora, nosotros cumplimos la normativa y el que estaba 6 horas podía haber optado con mantener el vínculo que tenía y seguir 6 horas. Claro, pretendían adaptar esa remuneración a 8 horas, No, en vez de 6 a 8. Acá hay una normativa. No, pero hay beneficios que obviamente se ganan. Pero beneficios que se ganan y en otros casos, en algunos casos, por ejemplo, que había una modalidad contractual donde supuestamente en aguinaldo estaba contemplado en la carga mensual, que ahí se regulariza con la carga mensual y encima se tiene, o sea, entonces teniendo todos los beneficios, siendo funcionario público, que se hagan paros cuando se cumple con la normativa. Y desde la administración se dijo que una vez que se dé la regularización, que era lo que se solicitaba, se conversaba sin compromiso ninguno, porque aparte ni siquiera depende solo Claro, no del era MIDES. una obligación. La verdad, pasarse ese régimen. me sorprendió. Me sorprendió más que un reclamo de años que se regulariza ahora, pero bueno. Lema, hace unos días usted decía que usted también había tenido prejuicios respecto a las personas privadas de libertad, a las personas en situación de calle, en el consumo problemático. ¿Qué mensaje se da al día de hoy cuando el Estado, a través del MIDES, empieza a invertir en este sector, cuando muchas veces se dice, bueno, pero no es redituable después en el proceso electoral, tal vez esos votos o son cuestionados, ¿no? Respecto a la inversión, sobre todo en esa población. ¿Qué mensaje se deja? Yo dije los prejuicios sobre personas privadas de libertad o que recuperaron la libertad. Los tuve y los eliminé. Y los eliminé conociendo las historias. Claro, pero hay gente que no conoce esas historias. Hay gente que no conoce con tanta cercanía. Cuando uno conoce las historias, el otro día José en la cárcel de Canelones me decía, yo tengo toda la voluntad de que cuando salga de la cárcel voy a buscar laburo. Pero ¿sabes lo que me va a pasar? Voy a buscar 2, 3, 4, 5, 6 veces, voy a golpear puertas, me van a prejuzgar y yo tengo gurises. Y uno, que nunca va a justificar porque el delito se reprime, no puede no entender y no tener empatía. Cuando hay casos de que tienen 2, 3, 4 años y gente que pasó frío, gente que pasó hambre, gente que cuando empezó a tomar conciencia vio que en el barrio le iba bien al que estaba vinculado a una vida delictiva y al que estaba vinculado a otro tipo de alternativa, no. Entonces, tenemos que entender esas situaciones y sobre todo tenemos que liberarnos de prejuicios. Que como decía, yo los tuve y afortunadamente los eliminé porque me siento una mejor persona. Hoy conociendo las historias y me apasioné con las historias. Y los casos de éxito están ahí. Hay gente que tuvo una vida vinculada al delito y que cuando se le dieron oportunidades, es tanto el agradecimiento que tienen. Pues aparte yo soy de la creencia que el presidente repite mucho una frase que comparte: el hombre no es el lobo del hombre. Entonces, nosotros no podemos descreer de la humanidad porque si entregamos eso, entregamos todo. Entonces, conocer las historias me hizo mejor persona, yo me siento mejor persona. Cambié prejuicios por oportunidades, como dice Daniel Fernández, que es el coordinador de la DINALI, y sobre todo la creencia que se puede y que hay historias de superación. Y ahora queremos hacer un documental que nos está faltando la productora, que buscamos dentro de la red de oportunidades que se pueda aportar dentro de la responsabilidad social, de que se den a conocer las historias de personas que cuando uno analiza estuvo vinculada al delito y tiene toda una trayectoria de delito, pero que hoy están en una historia de superación, que o tienen trabajo, o se están formando, o salen adelante. Y queremos hacerla bajo la consigna de un país libre de prejuicios. Yo quiero el Uruguay libre de